Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús decía, cambien de camino. ¿Qué es arrepentirse? Dejar de hacer lo que estás haciendo. El que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. Lo que hacías que no le agrada a Dios, el arrepentimiento es déjalo de hacer, cambia de camino. Entonces el Señor Jesús, el Evangelio dice, arrepentíos, arrepiéntanse, cambien de camino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que hace el Señor Jesús es que viene a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y después les dice a sus discípulos, vayan, les doy autoridad, y donde pongan la planta de sus pies, la paz del reino se establezca en ese lugar. Si el lugar es digno, la paz que viene con ustedes se quedará en ese lugar. Si no es digno, la paz que viene con ustedes se irá con ustedes. ¿Qué es un lugar digno? Un lugar donde hay gente que se arrepiente, que cambia sus caminos. O sea, ¿qué es el Evangelio? Por mucho tiempo los cristianos creyeron que se trataba de estar aquí en la tierra, portarse bien para algún día llegar al reino con Jesús. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios te quiere usar para establecer su reino aquí en la tierra, y como consecuencia iremos con Jesús. Amén. Por eso cuando el Señor nos da el nombre de este ministerio, nos dijo Kingdom Project, proyecto del reino. O sea, ¿de qué se trata el ministerio? Regresar a la senda antigua, regresar al verdadero evangelio. Ese es el proyecto del reino. ¿Cuál? Establecer el reino aquí en la tierra. ¿Cómo? Con discípulos de Jesús. ¿Por qué el nombre fue en inglés? Porque Él nos lo dio así. Tiene que ver con el impacto internacional que Él quiere generar. Y no solo es para esta generación, es para varias generaciones. Entonces, mientras estaba ahí, el Señor me decía algo. Me decía, este ministerio nace de mi corazón, del corazón del Padre para las naciones de la tierra. Y me dijo, este ministerio es como un niño. Y me mostraba a Hannah, a mi hija. De hecho, prácticamente el Señor nos dice que empecemos el ministerio ya en forma cuando nace Hannah. Y me muestra el Señor cómo el ministerio ha sido, y veo como un niño, veo como a mi hija. Nos veo así chiquitos. Mi hija tiene 4 años. Y después me muestra el Señor una imagen de esta semana que mi hijita se portó mal, no quería corregir, y la corregí fuerte y firme. Fuerte.
Señor, ¿por qué me estás mostrando esto? Me dijo el Señor, porque eso he estado haciendo y lo voy a seguir haciendo con ustedes. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, porque Dios al que ama corrige, y si es necesario le azota, dice la palabra. Me dice, el propósito que tengo con este ministerio nace en mi corazón y es tan grande y los amo tanto que constantemente los corrijo y los voy a seguir corrigiendo. Y en eso me habló el Señor y me dijo, y tienen que pedir perdón porque en este año se han aferrado a mí, pero han cometido errores. Y justo cuando estaba en ese diálogo con el Señor, la pastora, justamente Dios empieza a usar su boca para pedir perdón. Por el ministerio. Y el Señor me decía, son la niña de mis ojos. Y si ustedes creen, dice, me decía el Señor, este apenas es el principio. Me decía el Señor, yo los veo como tú a tu hija, como aquella niña de 4 años que amo profundamente, que me ama profundamente y que los estoy formando y corrigiendo. Y el Señor me decía algo. Me decía, porque son mis herederos por el sacrificio de Jesús. Y el Señor me preguntaba, me decía, ¿por qué corriges a tu hija? Yo le decía, porque la amo. Yo no corrijo a los hijos de los demás. Tengo sobrinos. Ahora que fue la cena de fin de año, yo veía a alguno de mis sobrinos. Veía algunas cosas, pero yo decía que los corrijan sus papás. Yo a quien corrijo es a mi hija, porque mi hija es mi heredera. Y apenas que la corregí en la semana, le decía, mira hija, no voy a dejar que te malcríes, porque tú eres heredera. Y lleva a administrar lo que Dios nos ha dado a administrar. Tiene que ser con justicia, con amor, con misericordia, con educación. Le dije, mira hija, te amo tanto, no voy a dejar que te malcríes, porque hay un propósito grande en ti, porque eres heredera. Yo no lo había entendido, pero mientras estaba ahí el Señor me decía, eso he estado haciendo con ustedes y lo voy a seguir haciendo, porque por el sacrificio de Jesús son mis herederos. Y el Señor me mostraba algo. Tenemos que ser muy responsables con lo que nos está dando a administrar, porque viene más. Escúchame bien. Unción de rey y unción de sacerdote. Con la unción de sacerdote cuidamos su presencia. En el templo de Dios estaban adoradores continuos, alabando y adorando la presencia de Dios. La unción de sacerdote hace que todo el tiempo estés cuidando la presencia de Dios, que todo el tiempo estés adorando, que todo el tiempo estés alabando,
Por eso cuando la pastora decía, no nos cansaremos de adorarte, no nos cansaremos de ti, era justo lo que el Señor me estaba hablando. Porque la alabanza y la adoración en el templo en los tiempos de David no podía parar, tenían que ser continua. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo había guardias de sacerdotes. 24 guardias a lo largo del año. La unción de sacerdote honra su presencia, cuida la presencia de Dios. Y la unción de rey es la unción del mayordomo. Todo es de Dios. Pero cuando Dios entrega unción de rey, te pone a administrar bienes en esta tierra. Pero tienes que entender que todo es de Él. Tú solo eres mayordomo. Ya iremos hablando a lo largo del año. Pero el Señor me recordaba lo que yo le dije a mi hija esta semana. Me dijo, siempre manténganse humildes, y los amo tanto que no voy a dejar que se hagan malcriados, porque entre más les dé como ministerio, más humildes tienen que ser. Y me estaba hablando de eso. Entonces es un consejo que nos da el Señor. Amén. Ayer que oraba a Dios, me daba el Salmo 27. ¿Qué es lo que ha pasado este año y qué viene para el siguiente? ¿Qué es lo que ha pasado este año? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo le decía, Señor, ¿por qué este salmo? ¿Por qué me das este salmo? Y me decía, ¿quién los ha sostenido este año y siempre? ¿Quién ha sido la luz de su salvación? ¿Quién ha sido la fortaleza de tu vida? Pero no quiero que lo digas religiosamente. Quiero que pienses este año todas las veces en que sentías que ya no podías. Esos momentos tan duros que creías que era tu fin, que ya no te podrías levantar. Yo tuve varios de esos a lo largo de este año. No crean que porque uno es pastor uno no siente. A lo largo de este año hubo momentos duros, hubo momentos muy difíciles. Y todos los que están cercanos a nosotros este año fueron estirados, fueron zarandeados, fueron probados. Espíritu Santo precioso, por favor tráeles a memoria
esos recuerdos, esos momentos duros de tempestad donde no entendían, pasaron todo este año. Deja que el Señor traiga a tu memoria esos recuerdos. Donde parecía que todo era oscuridad. Donde la gente en que siempre confiaste de repente no estaba. De repente te traicionó. De repente te quedaste solo, te quedaste sola. Cuando tu casa fue zarandeada. Cuando hubo temas de salud que tú no entendías. Cuando hubo situaciones que no comprendías. Ahora quiero que recuerdes que en cada situación el Señor fue tu luz. El Señor fue tu salvación. El Señor fue la fortaleza de tu vida. Cada vez en este año que todo parecía oscuridad, el Señor fue mi luz. El Señor fue mi salvación. El Señor fue la fortaleza de mi vida. Hubo momentos todavía donde parecía que gente se agolpaba para derribarme. Pasó esto cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Y luego se agolparon como ejército y se lanzaron a una. Y dijeron: ahora sí acabaremos con ellos. Y pasó esto: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Déjalo así. Yo estaré confiado. Si tú me dices cómo viviste este año 2024, te lo acabo de decir. A lo largo del año hubo muchos desafíos. Hubo muchos Goliats que se pusieron enfrente. Muchos gigantes que se pusieron enfrente. Muchas cosas que vinieron a querer zarandear el ministerio, la congregación, a los discípulos. Momentos donde se veía solo oscuridad. En esos momentos agarrábamos de la mano. Decíamos:
Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso pasó este año. Para mí y para ti. Quizás ni te habías dado cuenta, pero cuando se amotinaron contra ti y sentías que ya no podías, ya ni tuviste que pelear, porque el Señor confundió a tus enemigos. Pude ver en este año la mano del Señor restaurando matrimonios, restaurando familias, sacando gente de adicciones, de vicios. El día de ayer vi una foto que pusieron en Facebook y Dios me habló con esa foto y me conmovió profundamente. Vi una foto de un hombre que está aquí. La subió, creo que su esposa, de ese hombre jugando con sus niñas. Lo veía jugando con sus niñas muy feliz en las fotos. Y el Señor me recordó cuando llegó ese hombre con problemas de drogas, de adicciones. Me acuerdo cuando llegó ese matrimonio que estaban ahí. Yo iba pasando y el Señor me dijo: regrésate, porque ese matrimonio hoy se va a destruir. Hoy ella lo va a dejar, lo quiere dejar. Y él no puede dejar los vicios, las adicciones. Le dije: Señor, yo no puedo hacer nada. Dijo: solo acércate, lo voy a hacer yo. Les empezó a dar palabra y empezó el poder transformador del Señor a ministrar ese matrimonio, a ministrar esa familia. Y de verlos en total destrucción a poderlos ver ahora. Ahora ese hombre jugando con sus niñas. Digo: Señor, este es tu poder, esta es tu gracia, esta es tu misericordia.
que el Espíritu Santo te revele todo lo que el Señor ha hecho este año y siempre en ti, en tu casa. Tu familia. Jehová ha sido tu luz y tu salvación. Él ha sido la fortaleza de tu vida. Por eso no hay otra forma que terminar el año agradeciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Quiero que sepas que lo que Él ha hecho en tu casa, lo que ha hecho en ti, en tu familia, en tu persona, las sanidades que ha hecho, la libertad que te ha dado, los milagros que ha hecho, Él los ha hecho. Él los ha hecho. Hoy estás aquí con un solo motivo: darle gracias. Darle gracias. Ayer leía un salmo y me partía. Que hay un salmo que dice: y para siempre su misericordia, y para siempre su misericordia, y para siempre su misericordia, y para siempre es su misericordia. Bendeciré a Jehová todos los días de mi vida. Hoy no le pidas nada. Agradécele todo. Agradécele todo. Y entraste a su casa con acción de gracias, con alabanza. Porque bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Precioso Espíritu Santo, amigo, precioso Espíritu Santo, por favor abre sus ojos para que puedan ver la bondad y la misericordia que derramaste sobre ellos y que ni siquiera se habían dado cuenta. Pon una gratitud infinita en su corazón, porque bueno eres tú, Jehová, y para siempre tu misericordia.